8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. La revista de Opinión Democracia da la bienvenida al jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios, el doctor Esteban Santos. Lo invitamos para analizar las secuelas de este atentado último el sábado contra el candidato presidencial por Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que está en condiciones realmente críticas, penosamente, en la Fundación Santa Fe, donde se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. El reporte de esta mañana da cuenta, hoy publica Diario El Tiempo de Bogotá, que permanece en un estado crítico, pero estable. No hay reacciones de las dos operaciones que le hicieron. Una situación compleja que vive Miguel Uribe Turbay. ¿Cómo interpretar este hecho en medio de la violencia que se ha restablecido, la violencia política en Colombia? Doctor Esteban Santos, muy buen día. Querido Miguel, muchas gracias y un gusto siempre ser parte de Radio Democracia. Mire, creo que usted lo ha dicho bien. Lo primero que se tiene que quedar muy claro es que estamos ante el resurgimiento de una violencia política extrema. Este ataque revive los peores recuerdos de los magnicidios de políticos en Colombia, como lo fue con Luis Carlos Galán en el 89, algo que se esperaba y parecía que ya este país había dado la página. Y no fue así. En el Ecuador no somos ajenos a esto, lo que nos pasó con el candidato Fernando Villavicencio, y ahora vemos que vuelve a resurgir estos mismos actos tan atroces en Colombia. Entonces aquí, para mí, el segundo ítem, querido Miguel, es que existe una violencia política como fenómeno interseccional. ¿Y a qué me refiero con esto? Que este atentado para mí muestra cómo las diferentes formas de violencia convergen. Hablamos de violencia política, violencia juvenil, la criminalidad organizada. Y todo esto en un contexto que refuerza el miedo y una autosegregación por parte de los ciudadanos. Entonces, a esto uno tiene que regresar a ver qué es lo que está haciendo la clase política. Y creo que lamentablemente, muy lejos de estar, como usted me ha escuchado decirlo antes, a la altura de la historia, creo que hay una polarización y un discurso de odio. Los ataques por parte de tanto de personas a favor o en contra de Uribe, o en este caso del presidente Petro, quien es el que ostenta el poder, yo creo que el discurso político ha ido más en ese sentido de generar más antipatías, de una idea de buenos contra malos, y eso le hace muy mal, muy mal a una democracia. Entonces, claro, ¿qué respuesta? Aquí viene mi cuarto punto, que es, yo siento que hay un vacío en los protocolos de protección y una justicia eficaz. Las personas finalmente no creen en sus instituciones. Esto pasó y sigue pasando en México desde la década de los 90, en el Ecuador no somos ajenos a esto, y en Colombia, repito, algo que parecía que ya era una clase de historia, lamentablemente resurge. Y por eso, Miguel, yo le terminaría esta primera intervención diciéndole que estoy convencido que se requiere una estrategia regional integral y que esto es absolutamente necesario. No importa el color de la piel, no importa la afiliación política, hay que entender que esto es un problema que nos afecta a todos quienes queremos vivir en paz, a todos quienes queremos vivir en una democracia y a todos quienes nos duele ver cómo Latinoamérica sigue sucumbida ante el horror de ver cómo la criminalidad organizada finalmente se vuelve a tomar estas atribuciones de generar el caos, de generar el miedo y el desazón en una población. Una situación compleja que también ha entrado en juego, las críticas duras contra la actitud del presidente Gustavo Petro. Ayer hubo un anuncio de que el primer mandatario congelaría la firma del decreto de la consulta popular para la reforma laboral con un gesto de bajar la tensión política, pero horas después el propio Petro, no sé si estaba en sus cabales, reconoció que tuvo intenciones de ello, pero que la decisión del Senado de no sesionar por 72 horas hace que se reconsidere dicha posibilidad. Es decir, sigue pensando en medio de la violencia política en ir a una consulta popular, que muchos personajes, expresidentes colombianos, el exsecretario de la OEA, César Gaviria Trujillo, le han dicho, por favor, no atice el fuego en estas condiciones. Querido Miguel, y creo que es muy importante para quienes nos escuchan que comprendan un poco el antecedente de lo que acaba de pasar aquí.
Entonces Petro está convencido y él quiere su consulta popular, una consulta popular muy polarizante y una consulta popular que despertaba viejos cucos, como en el Ecuador lo vivimos aquí, cuando se trataba de hablar, de poner otra vez de buenos contra malos, sobre todo en reformas muy sensibles como las pensiones o como temas laborales. Pero ¿qué fue lo interesante de todo esto, Miguel? Que esa votación ya fue negada. El Senado ya le dijo que no, ergo no pasa la consulta popular. Pero ¿de qué se agarra Petro? Y por eso mandaba un comunicado, un tuit, diciendo que ministro de Estado que no sucumba ante esto que le voy a decir en este momento, pues será separado del cargo. Dice que se dio una votación, pero como en el Senado no se dijo a viva voz de que se estaba votando por esta consulta popular, entonces que esto nunca pasó. Y por lo tanto, fíjese usted el nivel de leguleyada de la que se quiere agarrar. Todo el mundo sabía la votación histórica que estaba pasando y la votación no pasa. Pero como en el título no se lo pronunció, no se lo proclamó en ese momento así, él dice entonces, Petro, que esto nunca pasó. Y como esto nunca pasó, entonces él se cree con la potestad de poder decretar algo que no existe en la Constitución como tal. Y por eso es que la presiona a sus propios parlamentarios, más que parlamentarios, a sus ministros, de que acepten que se puede dar una Constitución vía decreto o serán separados. Esto fue algo que el candidato Uribe fuertemente, fervientemente fue opositor. Y este era una suerte del gesto que dijo Petro que lo iba a suspender, ¿no? A detener. Pero a la luz de cómo venía esta corriente política, estas ínfulas autoritarias que quería presentar en la impronta Petro, el Congreso, lo que hace es declararse en sesión permanente. ¿Y por qué hace esto? Con la idea de desconocer los mandatos en ese momento de Petro. Y por eso es que Petro, lejos de extender un puente, y lo que hace es poner más gasolina, efectivamente. Entonces dice, me retracto, nada de esto, y seguimos, y más bien otra vez a esta idea de empezar los caldos de cultivo que empiecen a generar aún más discordia dentro de la población. Entonces, usted me ha escuchado decirlo tantas veces, Miguel, ojalá pudiéramos hablar de estadistas, ojalá que la política no se reduzca al personalismo, que entiendan que no son ustedes señores, sino la señoría del cargo, de lo que ustedes representan. Y aquí tenemos un país que ya sabe lo que es vivir en violencia. A la mamá de Uribe le mató Pablo Escobar cuando él tenía solo 5 años. Él es nieto del expresidente colombiano Turbay, pero importante señalar aquí, Miguel, que Julio César Turbay Ayala. Exactamente. Liberal. La diferencia era que cuando Pablo Escobar mata a su madre, pues tú sabías expresamente quién era el asesino, quién eran los bandos. Hoy día, nuevamente, con muchísima pena, tú tienes estos caldos, básicamente esta carne de cañón, y es esta idea de usar a un menor como víctima, pero sobre todo como mensajero del miedo. Y bajo este prisma, Miguel, terminar de entender que hoy día no entendemos y no sabemos quién puede ser el rival, quién es el que perpetuó este atentado, pero ante esto la zozobra, no hay unidad, solo hay colombianos que quieren paz, que quieren vivir en democracia, pero su clase política, empezando por el presidente, uno sí tiene sus fuertes reparos de cómo está manejando esta situación. Claro, en lugar del presidente de dar instrucciones claras, contundentes, de que haya una investigación seria, profunda y ágil, ayer decía que hay serios indicios de que fue la mafia internacional. Es decir, ahí se escuda todo y nada, mafia internacional. Y imagínese lo poco profesional y lo propio ético. No sé de quién se está hablando. Por eso salió el ex candidato Álvaro Uribe, que no es relacionado, no tiene una relación de parentesco, a decir, mientras Petro sale a decir cualquier cosa que no se tiene ninguna certeza de nada, hay inteligencia internacional que sí me ha alertado a mí que hay un atentado en contra de mi vida. Entonces volvemos a esta época en donde no se puede hacer política, que no se puede salir a la calle, y aquí creo que esta es la parte más sensible, porque Miguel, yo creo que hoy, más que nunca, insisto, la violencia política nos recuerda que la democracia es un proyecto que se defiende cada día, y en este proyecto, para mí, la participación plena de toda la sociedad tiene que ser irrenunciable, porque déjeme serle muy enfático en esto, no podemos normalizar el miedo, ni aceptar que las amenazas decidan quién participa y quién no.
Hoy es desde Colombia hacia el resto de toda nuestra región, pero la respuesta debe ser clara: más democracia, más inclusión y más respeto. Es tiempo para mí de construir espacios políticos seguros y abiertos, que no suene solo al discurso político. A mí lo que me interesa es que las ideas se debatan con ideas, no con violencia, y ese es un compromiso que debemos asumirlo todos, sin fronteras ni excusas, y los primeros que deberían apadrinar estas ideas es la clase política. Pero cuando hay un presidente que cierra puentes, que quiere imponer una consulta y que lejos de dar claridad lo que hace es entorpecer aún más un proceso, diciendo que lo primero que se tiene que proteger es al asesino, pues, y un poco los comunicados tan turbios que ha dado el presidente, en lo personal lo lamento, discrepo y me alejo mucho de algo así. Creo que los colombianos lo último que quieren es volver a esta época de los finales de los 80s. Ya vivieron lo que fue esta época de miedo extremo, de lo que fueron las guerrillas, de lo que fueron el crimen por la droga. Y hoy día hay el crimen político y no se sabe. Y la gente buena que quiere hacer política, pues ya no puede porque le matan, tiene miedo y entonces ya no pasa esto. Es un tema muy sensible, muy serio, Miguel, y por eso mi llamado a que se entienda que esto no es un problema de Colombia. Esto es un problema que le pasó al Ecuador, que le vuelve a acontecer a Colombia y que nos podemos quedar toda la mañana viendo de cómo esta violencia se replica en todos los países del continente. Ergo, es un problema de la región como tal. Doctor Esteban Santos, ahora, ¿cómo entender? Ayer también anunció el presidente Petro que, según él, la consulta popular que quiere convocar no tiene que ver con el atentado contra el candidato Miguel Uribe Turbay, sino no se deben confundir las cosas, según él, que parece que él está confundido, y que al ser diferente, como si no habría una convulsión en Bogotá, en Colombia, al volver la violencia política. Él dice, no, sigue, nada tiene que ver el atentado con el senador Uribe, y va la consulta, porque lo que falta es firmar el decreto él. Esto no es grave, no puede crispar más las cosas internas en Colombia, en un voto a favor o en contra del presidente Petro, y en medio de la violencia, porque Colombia ha vivido esas etapas. Y aquí creo que hay que separar algunas cosas, Miguel. La primera, entender que aquí hay una lucha de él y por el poder. La idea de cómo Petro no ha podido poner su impronta o no ha podido perfeccionar su agenda muy de izquierda radical gracias a la institucionalidad de las fuerzas y del establishment, si uno quiere, colombiano. Uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero la lógica es que en democracia los problemas se resuelven con más democracia. El señor Petro había planteado, como le había dicho, una consulta popular básicamente, en mi criterio, absolutamente populista, en donde habían algunas preguntas, sobre todo en el tema laboral, muy sensible, y por eso le decía que aquí había una reminiscencia con lo que ya vivimos aquí en el Ecuador. Se hablaba del tema de cómo formalizar, tratar de, por decreto, reconocer una realidad que tiene otro trato. O sea, por ejemplo, de cómo iban a ser los contratos para el servicio doméstico, o cómo se iba a formalizar artistas o periodistas, en fin, ese tipo de preguntas, pero en mi criterio, repito, no es el caso de tratarlo ahora. La forma era absolutamente populista y no tenía un respaldo, y no se sabía de dónde iban a venir estos fondos. O sea, iba a darle un fondo pensional a los campesinos, suena hermoso, pero ¿de dónde venía ese dinero? Eso no lo decía. Entonces, por eso le insisto, Miguel, para mí aquí había una cuota muy fuerte de populismo, sin más. Pero como inicialmente le respondía, esto es un tema de poder. Como Petro no puede imponer su agenda, intenta plantearla, pierde en la asamblea, pues usted perdió, tiene la oportunidad de volverlo a presentar, cabildeo, la negociación, que sean las fuerzas democráticas las que respondan a los problemas democráticos. No, él dice, si ustedes no me van a hacer caso, entonces yo impongo por vía del decreto. Como eso no tiene que ver directamente con la polarización y la eruptiva del conflicto que está en Colombia en este momento burbujeante.
tenemos un hecho insólito. Nuevamente se acaba de matar a un candidato presidencial, a uno de los más importantes, pero candidato presidencial, y eso sin más debería ya elevar todas las alarmas. Entonces, que volvamos a tener una elección en donde no se puedan debatir las ideas, que no se pueda hacer política, que no se pueda salir a la calle y volver al desasosiego, a esta idea del miedo que sea el que triunfe, eso no puede ser aceptado. Y por eso es que yo también soy de los que creen que, Miguel, separemos lo urgente de lo inmediato. Primero los puntos sobre las is y primero las medias, luego los zapatos. Aquí hay que bajar la eruptiva del conflicto. Usted, presidente, tiene la obligación de extender puentes, no al revés, no de dinamitarlos, no de tratar de imponerse por la fuerza. Y hoy más que nunca, Colombia nuevamente está en esta dicotomía, un país que crece mucho, una economía boyante, gente hermosa, gente buena, que entiende que este problema de la tara del crimen transnacional no solo que no se ha ido, sino que hoy ha renacido bajo otras formas, y que esos son nuestros vecinos, que por supuesto lo que sea que les afecte a ellos, por default va a regresar y va también a explotar aquí en el Ecuador, como ya lo hemos vivido. La importancia de trabajar en conjunto, la importancia de tener buenos líderes y sobre todo de que los ciudadanos entiendan que de ellos depende el futuro de su país. ¿Cree usted que ha sido un fracaso total del presidente Petro en el plan con el que llegó a la Casa de Nariño, el plan de paz total, en donde permitió que avancen los grupos irregulares y ahora se tomen el catatumbo vinculados al narcotráfico, incluso con presencia en Venezuela, a quien admira al dictador Nicolás Maduro? El plan paz total, ¿un fracaso? Mire, Colombia ha tenido unos problemas sociales muy fuertes desde hace muchas décadas. La lógica de cómo combatir a las mafias, cómo combatir a las FARC. Se dijo inicialmente de que esto se cura con más balas, que esto se cura con más intervención, se dijo. Se habló del Plan Colombia, recordará usted. Se llegó a dar una zona de distensión en el gobierno de Pastrana, que literalmente se les entregó una parte del país en aras de que supuestamente con esto iba a haber más paz. Luego llegaron y nada de esto pasó, ¿no? Lo único que se multiplicaron los cultivos de droga y Colombia pasó a ser nuevamente el exportador número 1 del planeta de esta sustancia ilegal y con el conflicto que esto conlleva. Luego vinieron los diálogos de paz del presidente Santos. Esto fue un hito cuando se logró desmitificar una lógica de que un Estado se reduzca o que pueda tender puentes a una mafia y negociar de tú a tú. Se dio esta paz, pero esta paz absolutamente imperfecta. No se pudo llegar a dar. Hubo una mano muy dura también por su antecesor, el presidente Uribe, y ahora viene Petro con esta idea muy parecida, Miguel, a lo que Andrés Manuel López Obrador lo quiso imponer en México, y ahora Claudia Sheinbaum lo replica. Esta lógica de abrazos no balazos, de que no quiero una conflictividad y entonces un poco que les voy a dejar, el laissez-faire, les voy a dejar ser. Ya ha demostrado en el mundo que esta no es una estrategia, que esto no es algo que va a disminuir la población, los cultivos. Por el contrario, hay estudios muy serios que demuestran que campesinos que quieran, no solo que van a ganar menos al plantar otros cultivos, sino que son obligados por el crimen transnacional. Entonces, mientras no hayan políticas serias de desarrollo, de políticas de inclusión y de entender que estos son problemas a largo plazo, lamentablemente, en mi criterio, Miguel, lo único que estamos teniendo es mucho circo y cada vez menos pan. Ahora, ¿cuál es el destino de Colombia? Violencia política que se ha instalado de nuevo. Se ha anunciado reforzamiento a los candidatos, dirigentes políticos, entre ellos amenazado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras el presidente sigue de manera obstinada con la consulta popular. Ayer, en otra parte de su afirmación, decía que el cese de actividades del Congreso pone en peligro la reforma laboral, por lo que ha reconsiderado el tema del decreto sobre la consulta y que ha dado el tiempo para que la reforma laboral sea aprobada por ley, pero la actual decisión del Senado impide que se cumpla el tiempo legal y debo cumplir mi mandato legal, dice el presidente Petro. Es decir, no importa que haya violencia política, sino vamos a la consulta popular, y que puede ser contraproducente, puede generar más violencia política en la confrontación. Entonces vamos aterrizando en los puntos más sensibles, Miguel, porque Colombia, el Ecuador, México,
Brasil, son países que han demostrado, perdóneme. El audio, por favor. Sí, perdóneme, Miguel, Sí. tuve un problema de audio. Le decía que dentro de estos países, la historia ha demostrado las diferentes estrategias que han tenido para lidiar con el crimen transnacional. En Brasil hay esta suerte de convivencia pacífica con las favelas y es el lugar en donde se sabe que están los narcotraficantes. Son temas que creo, repito, requieren de mucho estudio y de mucho trato social. Usted me ha escuchado citarle al expresidente Cardoso que decía, mientras ustedes, refiriéndose al primer mundo, pongan las narices, nosotros seguiremos poniendo los muertos, la sangre. Este es un tema que se lo tiene que discutir como tal. Creo que Colombia en este momento tiene una nueva dicotomía. Primero, regresó y fue la primera vez que gana un presidente de extrema izquierda, pero una izquierda populista, muy fanática o muy allegada al socialismo del siglo XXI, con un líder que ha demostrado ser extremadamente errático. Creo que los colombianos tienen la decisión del futuro del tipo de país que quieren y sobre todo entender de todo el pasado histórico que lo hemos dado revista pues muy brevemente aquí, de qué tipo de soluciones se puede dar a largo plazo. Les repito, la seguridad es importantísima, la estabilidad es importantísima y sobre todo la convivencia pacífica en una sociedad lo es aún más. Eso creo que se hace tendiendo puentes, no lanzando bombas, no dinamitando puentes de cooperación entre quienes piensan diferente. Uno no firma la paz con sus amigos y hoy más que nunca Colombia tiene este reto histórico de no repetir los errores del pasado. Por eso la clase política tiene que estar a la altura de la historia, lo digo hasta la saciedad, pero la ciudadanía también tiene que dejar de ser apática con lo que pasa con su país. Lo propio aquí en el Ecuador, como le decía en Perú, como le decía en Chile, como le decía en México. Esto es un problema latinoamericano, que entendamos que hoy es un fenómeno global y que a esto se le tienen que dar respuestas conjuntas. Los estados tienen que cooperar, no importa cuál sea su ideología política. Es un problema que nos atañe a todos y si es que no tenemos una estrategia conjunta, pues ya estamos viviendo a carne propia el fruto de ese desgobierno. Lo grave de la situación de Colombia es que pudiera desbordarse otra vez la violencia. Hay una información de hoy, martes 10 de junio, que da cuenta que el ejército confirmó que en la madrugada de este martes se registraron 2 ataques con carros bomba en los municipios de El Bordo y Corinto, en el departamento del Cauca, y otro con una granada cerca de la comandancia de la policía en Buenaventura. Es decir, se está volviendo a la violencia política y en medio de esto el señor Petro quiere ir a la consulta popular. Bueno, vea, lo de la consulta popular, para dejarlo muy claro, si los colombianos así lo quieren, o yo soy el primero que dice, los problemas de democracia se resuelven con más democracia. El problema es cuando ya el Senado, el Congreso le dice que no, y él dice, bueno, pero a mí nadie me va a decir que no. Una suerte, acuérdese usted cuando a Evo Morales la Constitución en Bolivia le decía que usted no puede reelegirse y después se consigue una sentencia de las que también ya nos vamos acostumbrando cuando no hay separación de poderes, que decía que no se pueda presentar una reelección indefinida, sería un atentado a sus derechos humanos. Pero después cuando salta la consulta para que el pueblo, para que el soberano diga si puede o no puede, le dijeron que no. Y entonces él dijo que no, que igual se iba a lanzar. Esos son los problemas del poder, que el poder atontece. Y esto no es de izquierdas o de derechas, esto es el problema del poder que cega. Entonces aquí tiene usted un presidente que ya se le frenó y que ya el Congreso le dijo que no. Pero ahora él entonces quiere sacarse de la chitorra de decir, oiga, pero como usted no leyó el título del proyecto, no sabíamos, entonces éramos tan tontos de que no sabían lo que estaban votando y entonces por lo tanto sí puedo decretarlo, pero ¿quién le está asesorando al señor? Y esto ya no es un tema jurídico, esto es un tema de imposición. Eso le hace daño y eso le hace mal a una democracia, Miguel. Por eso es que lo importante que se entienda, si es que ya los mecanismos legales han dicho que no, pues intente usted por los mismos mecanismos. Nadie le dice que no puede volver a presentar una iniciativa. El tema es que él sabe que no tiene mayorías y por lo tanto él quiere imponer. Eso es lo que le hace daño a Miguel, no el tener o no una consulta como tal. Y más allá de eso, después con mucho gusto, como le decía en otro espacio, referirnos a las preguntas de fondo, que en mi criterio eran absolutamente populismo sin ningún sustento técnico. Eso es lo que se juega a Colombia, el tener
tener instituciones sólidas, el tener una democracia y el no volver a repetir los errores del pasado. Esto que nos está pasando ahora en el Ecuador, que no lo volvamos a repetir tampoco, son problemas coyunturales que nos importan a todos y hoy día en la primera línea de fuego, sí, lamentablemente y nuevamente vuelvan a estar los hermanos colombianos. Por eso no puedo sino solo expresarles mi mayor aprecio, mi mayor solidaridad y sobre todo esta templanza en estos momentos tan difíciles que están viviendo. ¿Y cómo garantizar, doctor Santos, una investigación imparcial, seria, oportuna, rápida de este atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, cuando hay algunas pistas que están investigándose, el celular, que ojalá no desaparezca, el arma, que Estados Unidos también quiere entrar en la investigación porque es una Glock que viene de los Estados Unidos? ¿Cómo garantizar todas estas investigaciones a fin de llegar a la verdad? Ya ve, Miguel, esa es la pregunta muy de fondo. Y fíjese los paralelismos como siguen. Tenemos una policía que hace su trabajo en el Ecuador y una jueza que manda a incinerar la información de Fito. Y ahora tenemos a un atentado a un presidente y ya se especula sobre si es que ese celular tuvo o no tuvo del asesino, 14, acaba de cumplir 15 años, de este asesino, si es que tuvo o no tuvo una cadena de custodia, si es que para casos tan relevantes, tan importantes, no hay un sector judicial que pueda estar y que pueda hacer su trabajo de manera técnica, pues eso es lo que hace que las personas sintamos desasosiego, que digamos no sirve la institucionalidad y por lo tanto quieran crear o tener justicia de otra forma. Eso es lo importante de entender que esto es un problema regional. ¿Cómo garantizar entonces que exista un debido proceso? Ahí volvemos a algo que también hemos conversado con usted, Miguel, la cooperación. La cooperación no es mala, la cooperación no es ceder soberanía, por el amor a Dios. La cooperación es entender en dónde soy fuerte y en dónde necesito reforzar. ¿Y con quiénes? Con mis aliados, con mis socios, con quienes sí puedan ayudar en una investigación. Si es que los Estados Unidos pueden ayudar con el tema del informe balístico, pero ¿por qué no hacerlo? Si es que se puede ayudar con inteligencia de terceros países para dar justamente, como usted lo ha dicho perfectamente, con la verdad. ¿Por qué no hacerlo? El problema es que hay intereses oscuros, evidentemente. Hay sectores que no quieren que esa luz salga, pues justamente esta información. Y por eso es que es tan importante que entendamos como ciudadanos lo que está en juego. Es nuestro país, es nuestra región, es la estabilidad y sobre todo es nuestra paz. Bien, al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de los Hemisferios. Gracias por atender a la revista de Opinión Democracia para hablar sobre este atentado en Colombia contra el candidato y senador Miguel Uribe Turbay. Muchas gracias, Esteban. Querido Miguel, siempre un honor y a las órdenes. Muy amable. Antes de cerrar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia, anunciarles que por decisión de nuevo del presidente Gustavo Noboa, el presidente Daniel Noboa Assim, habrá transmisión en señal abierta esta noche, 20:30, el partido de Ecuador frente al Perú en Lima. Decisión del presidente Daniel Noboa de abrir la señal a todo el país, es decir, todos los ecuatorianos podrán disfrutar de esta apertura de la señal dispuesta por el primer mandatario de la nación. Con esto cerramos, les anunciamos, ya viene el show de la papaya en Exa FM, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia de Mi Democracia TV, les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. No siempre supo cómo